Bueno, muy buenas noches para los que me he saludado, a los que ya saludé, pues volverles a reiterar el aprecio y el, el fraterno saludo. Eh, Quedé con una duda porque me preguntaron sobre el procedimiento y la diferencia entre un proceso y un procedimiento. Y les voy a explicar es con un ejemplo rápidamente, porque también aquí en esta capacitación les va a ayudar muchísimo. Y les voy a dar un ejemplo sobre un proceso. Un proceso, por ejemplo, el de abastecimiento y compras. Es un proceso general, global, que marca varias gestiones dentro del mismo. Ejemplo, gestión de almacén, evaluación de proveedores, eh, eh, establecimiento de presupuestos, y esas gestiones particulares sí demandan o generan procedimientos en ejecuciones. Por ejemplo, la gestión de almacén, pues debe haber varias gestiones dentro del almacén que se deben documentar. Esas puntualidades, pues son los procedimientos que están enmarcados dentro del proceso global de abastecimiento o de compras, ¿vale? Entonces, para que les quede claro, a la persona que preguntó, si no está acá, pues les quedó claro a los demás que están. Si está acá, pues excelente, si le haya servido. Si no, pues obviamente me puede volver a preguntar o por el interno le contesto un poco más puntual. Pero pues esa es la marcación que se tiene de la diferenciación de un proceso que abarca varios procedimientos. ¿Listo? Entonces voy a... Uy, ¿se escucha entrecortado? ¿Me escuchan? Ah, creo que es un comentario de la clase anterior. Disculpen. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias, Pedro. Gracias, Enrique. Entonces voy a compartirles la pantalla y como hemos hecho desde el día 1 hasta el día de hoy, me pueden decir si ven mi pantalla, me hacen el grandísimo favor. ¿Sí la ven? Listo, muchas gracias. Comparto y nos vamos. Vamos a hacer la misma ejecución que hemos hecho en la última ejecución del día de ayer y la del día de hoy, que hemos hablado del mapa de procesos. En la anterior clase era sobre la implementación de las buenas prácticas. Aquí vamos a hablar de los procesos operativos, que es lo más relevante y puntual que deben ustedes conocer para poder verificar el debido proceso o los debidos procesos que están dentro de la organización enmarcadas dentro de la inocuidad alimentaria. Ya hemos hablado del programa de prerequisitos, ya hemos definido que es un programa de prerequisitos, hemos visto unos ejemplos y hemos visto también unos casos puntuales o ejemplos puntuales de lo que hace un programa de prerequisitos. Ayer veíamos el sistema de trazabilidad dentro de su definición, sus beneficios, la implementación de un sistema de trazabilidad, los tipos de sistema de trazabilidad y la obligación de la información o la información obligatoria que deben tener los productos dentro de esa marcación. Y veía un comentario de ustedes que excelente información, pero nos los ejemplos. Y ahora ver ejemplos en esta gestión, porque si los traíamos, pero la ansiedad a generar esa ansiedad de conocimiento en ustedes, porque eso me da mi retroalimentación de que sí estamos por el camino correcto con estas cosas. Y antes de que lleguemos a los ejemplos, vamos a exportarse la información muy general. Ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas. Si nosotros, con todas esas variables que mencionábamos el día de la información obligatoria, pues nos da oportunidad de tomar la decisión. Y nosotros vemos que no es beneficioso para nosotros, que muchas de las malas prácticas que el consumidor, y les decía yo, y todavía hay mucha gente que coge productos o compra productos sin verificar sino solo el precio, pues es importante que también verifiquen las variables anteriores mencionadas, porque pues no se están ahorrando un peso o un valor moneda, se están ahorrando, se están aumentando una dificultad de salud.
Entonces, es importante que nosotros como consumidores, pues tengamos el conocimiento de qué las necesidades apremiantes que tiene el productor que generar y adicionalmente nosotros la responsabilidad de verificar que no nos afecte en nuestra salud. ¿Vale? Pasando al siguiente, y obviamente como auditores internos también conocer todas las variables específicas que tienen los productos desde su formación y su construcción de sus pilares, como el programa de prerequisitos y en este momento el sistema de trazabilidad, que nos da la viabilidad de poder preguntar con certeza la información que nos deben suministrar las organizaciones que en un futuro vamos a intervenir. ¿Cuál otra importancia de la información tenemos a colación? La garantía de la seguridad alimentaria. La información que nos emitan las organizaciones frente a eso nos da la garantía de que el producto es consumible y que nosotros, dependiendo de nuestra epicrisis, por ponerlo en términos médicos, de nuestros en el sentido médico, asociados a nuestros afectaciones en salud o no, pues la información que nos están suministrando nos incide o nos afecta en algún tema de salud. Y adicionalmente lo que mencionaba anteriormente, pues debemos tener la responsabilidad, ya se la obligan al proveedor o al productor de este producto de poner el tema de vencimiento, de caducidad, de condiciones de almacenamiento y demás factores. Y pues nosotros también tenemos responsabilidad de asociar esa información a nuestra vida, ¿vale? Y ya por último, proteger a los consumidores con alergias o alérgenos que hablábamos ayer, que esa información sobre alérgenos e ingredientes potenciales de peligro ayuda a proteger a los consumidores que tienen esas afectaciones y que hay algunas alergias que son de difícil tratamiento o de graves afectaciones. Entonces, eso son, afortunadamente, como les decía yo solo tengo una alergia y no es contra un alimento, sino contra un remedio y pues ya los sé identificar y pues con ellos no intervengo, no consumo, pero con los alimentos pues no tengo ese problema y pues, pero también soy de las personas responsables de verificar esa información para que no me afecte a mí. Y obviamente la información que la gente que tiene esas connotaciones médicas que son relevantes y que son preocupantes, pues debe tener esa cultura de revisar esta información. Aquí lo menciono de los dos lados porque también nosotros tenemos la responsabilidad, como les decía yo bien en las primeras clases, que la cadena alimentaria está asociada desde su construcción, desde sus productos alimentarios complementarios hasta la entrega final del producto al consumidor final. Y eso pues nos obliga también a las empresas destinadas a este fin a generar esa verificación de que los productos son inocuos y que se están gestando dentro del consumo de cada usuario de una manera correcta. Y ya llegamos a los ansiados ejemplos que querían sobre un sistema de trazabilidad. Aquí hay una coyuntura que pues los sistemas de trazabilidad son estrictamente reservados en las organizaciones y no vamos a poder ver textualmente qué hacen dentro de ello porque pues estas marcaciones son reserva del sumario de las organizaciones y está en todo su derecho de manejar esa confiabilidad en esa formación. Pero pues vamos a ver qué han hecho estas entidades y también traemos otra empresa que no hace parte de los productos inocuos, pero hace una gestión de trazabilidad muy interesante que la traemos a colación para que la conozcan, para que vean diferentes sistemas de trazabilidad que les pueden aportar valor para la interpretación cuando sea el momento de hacer sus ejercicios de auditoría. Primer ejemplo, una de las empresas más grandes a nivel mundial es Nestlé. Creo que la gran mayoría la conoce y si no, pues son encargados de la gran mayoría de sus productos principales que están basados sobre los productos lácteos o los insumos lácteos.
utilizando tecnología de vanguardia, ha implementado un sistema de trazabilidad que permite rastrear cada etapa de producción de sus productos. En Nestlé, y tuve la oportunidad de hacer ejercicio allá, tienen un sistema tanto de un control de monitoreo, una base centralizada que verifica todas las plantas de producción a nivel mundial, porque eso no están ubicadas en una sola zona, sino a nivel mundial tienen sus bases y tienen un centro de control y monitoreo que verifica todas esas alertas donde haya alguna alteración de las aceptaciones o de los rangos de tolerancia que están definidos dentro de sus puntos de control. Y tienen adicionalmente tecnología remota que hace como robots y como drones que hacen esas verificaciones in situ y que están diseñados para poder dar esa trazabilidad de esas gestiones. No solo tienen ese sistema de monitoreo y control dentro de sus procesos y sus productos, sino también tienen alternativas adicionales de tecnología que dan otra veracidad de otra información, porque esos drones y robots funcionan con unas tecnologías avanzadas que generan estados de ambientes y de marcaciones puntuales como de temperatura, de otras variables identificables que requieren en cada uno de esos eslabones de la cadena alimentaria. Entonces, es un sistema bastante robusto que les ha minimizado y casi eliminado una posibilidad de afectación de las posibles acciones o desviaciones que se encuentran dentro de toda su cadena alimentaria. Entonces, quería dar esa marcación porque pues en Nestlé sí tuve la oportunidad de participar en actividades como ellas y de verificar, pero como les he dicho, en otras entidades es muy conservado y pues lo que yo les estoy informando, pues eso ha salido a la luz pública y lo otro que evidencia ya, pues no se puede mencionar aquí, pero tienen esa sistematización que han replicado en otras organizaciones como los centros de control y monitoreo y otros elementos tecnológicos que han usado como los robots y los drones, que ya lo tienen implementado dentro de su organización. Esto les ha permitido garantizar la calidad y la seguridad de sus alimentos, así como responder rápidamente ante cualquier problema o necesidad del retal. Otro ejemplo, en el ámbito logístico, las empresas encargadas de transportar nuestros productos alimentarios como DHL, una empresa muy grande a nivel logístico, ha logrado destacarse gracias a un sistema de trazabilidad en la cadena de suministro, mediante el uso de soluciones tecnológicas avanzadas como el seguimiento por GPS y la automatización de los procesos. DHL puede proporcionar a sus clientes información en tiempo real sobre la ubicación y el estado de sus envíos. Esto ha permitido optimizar la eficiencia de la cadena de suministro y brindar un servicio de alta. Ustedes que hablan la tecnología, no solo en estas empresas de logística, sino en un poco más amplio en el transporte de no solo de mercancías, productos alimentarios y de personas, nosotros ya podemos empezar a monitorear como usuarios las hemos en nuestro diario vivir. Unos sistemas de GPS hoy en día ya sigue predominando dentro de muchas gestiones de este ámbito logístico, que ese GPS les da unas marcaciones en tiempo real de dónde estaba su producto, en qué estado estaba, las condiciones reales de las variables que debíamos conocer dentro de esa gestión y que podían identificar si continuaba dentro de los rangos de tolerancia o niveles de aceptación que tenemos marcados dentro de nuestra cadena alimentaria. Y aparte de ello, automatizaron los procesos en toda esa, en esa marcación de los traslados o el transporte de nuestros productos alimenticios. Entonces, en esa época, estamos hablando de más de 15 años, ya tenían esa gestión, ya habían aplicado
esa replicatividad de la sistematización y pues a hoy pues estos sistemas son mucho más robustos, mucho más predictivos, porque antes era en tiempo real, ahora estamos hablando de la predicción, que también tiene un margen de, de desviación, porque pues la predicción es mucho más difícil, pero esa predicción genera más información para poder en la ejecución, pues tomar más apreciaciones o más indicaciones para no cometer ningún error. ¿Vale? Y ya por último, traje un sector que es el sector de la moda, que no está enmarcado dentro de la producción de alimentos, pero tiene un sistema de trazabilidad bastante interesante que se los quiero comentar. No sé si conozcan la marca Unilever. Esa marca de moda, perdón, Everline, dice Unilever. Everline, que ha utilizado la trazabilidad como una estrategia de marketing exitosa a través de su iniciativa Radical Transparency, que es una transparencia radical. Everline permite a los consumidores conocer la procedencia de cada uno de sus productos, desde de los materiales hasta las fábricas donde son producidos. Al mostrar esta información de manera transparente, Everland ha logrado ganarse la confianza de sus clientes y diferenciarse en el mercado. Generaron una gestión que voy a darles un ejemplo a nivel productos alimentos. Damos la explicación aquí, la marcamos dentro del ejemplo que les traigo a colación, pero otra empresa lo hizo y pues dio un salto de calidad bastante grande, que es una empresa de alimentos grandísima también. Ellos empezaron a generar de dónde viene su producto para ver qué y cómo se construye, de qué materiales, de qué, cuáles son los insumos, quién los procesa, quién los produce, cómo es la cadena de valor, para mostrar toda la línea de valor de este producto que genera su producto final al que consume. Y eso genera confianza. Intrínsecamente dentro del consumidor genera confianza porque dice, ah, mire, aquí saca este producto es real, o sea, viene de tal ubicación, tiene estas especificaciones y eso genera esa marcación de confianza dentro de nuestro cliente final. Aquí quiero hacerles una analogía muy similar. No sé si conozcan la marca Subway en el tema de los sándwiches. Ellos al inicio de su construcción empezaron con la demarcación de hacer sus sándwiches y empezaron a ser muy virales y con un espectro de clientes muy grande, pues porque tenían una alta calidad, tenían una variedad de sabores interesantes y obviamente su producto final es muy rico, tiene un gran sabor, pero pues tenían esa rotación de clientes que no derivaban como un cliente permanente, sino un cliente foráneo o no un cliente no frecuente. Porque pues en el tema alimentario siempre hay una desconfianza por la construcción de los productos como estos, que son una cantidad de productos complementarios para determinar un producto final. ¿Qué hizo Software en un análisis predictivo y analizando todas estas variables de una cadena alimentaria en ese sentido? Sacó la construcción de sus sándwiches a la, a la parte frontal de la atención del cliente. Empezó a derivar la construcción de su sándwich, de su emparedado, al cliente que lo solicitaba. Y adicionalmente a ello, un valor distintivo a las cantidades que o demandaba cada cliente. Eso les dio un salto de calidad impresionante, que hoy en día hay empresas que siguen con esa dinámica en sus productos finales. Si se han dado cuenta, hay muchas empresas que ponen, por ejemplo, la pizza en el mostrador y la ponen girando. Antes construían la pizza en sus cocinas y que necesitamos una de champiñones, salía la pizza. Que necesitan una de piña, salía la pizza. Lo que hicieron acá fue darles y generarles esa confianza
al cliente final, que obviamente lo que hizo fue un salto de calidad y pues esta empresa, su, su franquicia vale más de 200 millones de pesos colombianos y pues puede ser que haya incrementado mucho más porque pues yo tengo ese dato del año pasado. Pero pues quería contarles esa analogía que da aplicatividad a este sector de la moda, pero Everline fue el primero que empezó con ese concepto de trazabilidad, porque pues eso empieza a mostrar, lo que les estoy contando con software, empieza a mostrar la trazabilidad de un producto fresco, un producto que genera tranquilidad, porque pues lo estamos viendo en vivo, la generación de esa construcción, nos están dando un producto viejo, que tenga una conservación diferente. Si se han dado cuenta, el pan de Subway es un pan muy diferente a las demás empresas alternativas y el pan lo calientan en frente de los consumidores, frente a sus hornos, entra el pan y sale el pan para empezar a hacer la construcción de su emparedado, del sándwich, y eso lo que ha generado es un salto de calidad y diferenciador a sus competidores o productos similares. ¿Vale? Y ya pasamos al último pilar que quería marcarlo, devolviéndome aquí al, al procesos operativos, a la preparación y respuesta ante emergencias. Y como les decía yo el día de ayer, obviando que la preparación y respuesta ante emergencias es el acto secuencial de atender todas las posibles afectaciones que podamos tener dentro de nuestra estructura o nuestra infraestructura de organización. Todo eso está marcado de la afectación del ser humano, de las atenciones de o, o, o la prevención, verificación y anticipación de desastres naturales que nos pueden afectar y demás variables que tienen que estar contempladas en esta gestión para poder ante una emergencia. Y vamos a leer y ya posterior a leer una gestión, ya una noción de cómo se alguna emergencia y posteriores vamos a ir al video que les traigo a colación que nos da la explicación fundamentada de este tercer y último pilar que se construye en la planificación con todas las derivaciones del contexto organizacional, del liderazgo y de la planificación hasta su numeral 6, que por eso les decía, yo quería enmarcarlo en la anterior capacitación para poder aquí obviarlo y poder pasar a la parte productiva o de operación de esta cadena, de esta especialidad que es la más interesante y más esencial que ustedes deben conocer. Vamos a leer. Se debe proporcionar orientación sobre la identificación de las situaciones de urgencia que definen los niveles de respuesta. Explican cómo se activan las estructuras de aseguramiento urgentes, qué pasos deben seguirse, qué son y quiénes son los actores y las tareas asignadas o destinadas para tal fin. Estos procedimientos se revisan y si es necesario, se actualizan cada 2 años. Esa es una recomendación que hace la Comisión Europea, que verifica eso cada 2 años. ¿Y por qué traigo a colación la Comisión Europea? Porque el ejemplo que traemos a colación dentro del video o la ayuda visual, pues está enmarcado sobre ella. Estos procedimientos se revisan, y si es necesario, cada 2 años. Yo, dentro de mis marcaciones y verificaciones, pues esos tiempos se han acortado en unas organizaciones y están en todo su derecho para verificar esas gestiones. Estas marcaciones, puntualmente en las alertas alimentarias, deben ser segmentadas en unos tiempos de atención mucho más cortas en la verificación. En la atención, ustedes saben que es inmediata y las actividades también. Y las tareas a derivar de una respuesta también, ya lo hemos dejado claro. Pero la verificación de esta atención a emergencias, pues la tiene estipulada a nivel legislativo en Europa cada 2 años. En Colombia es mucho más corta
y pues pues los invito a consultarla. Cada año se lleva a cabo al menos un ejercicio de formación con las condiciones e incidentes a una crisis o una emergencia y la participación de autoridades nacionales. Esto, si ustedes han interactuado con un simulacro que se ejecuta en estas actividades, pues en estas actividades, por ejemplo, como a sismos o a alteraciones como lo que mencioné anteriormente, pues ya estas sesiones simplemente, pero en un ambiente de prueba, en el tema de la inocuidad alimentaria, las que traigo a colación, me dan una espera, por favor, para poderlo poner. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder poner el volumen del video y a mí me silencia. Ustedes me dicen si lo oyen, por favor, les agradezco. Deciros que cada vez que una empresa asume la responsabilidad de lanzar al mercado, deciros que cada vez que una empresa asume la responsabilidad de lanzar al mercado un producto que no cumpla con el estándar de calidad, no solo calidad, porque calidad más bien la seguridad aditiva, la seguridad en este caso dirigida a la biología como realmente asumiendo un riesgo importante y código pone en juego la reputación de la empresa como no conocedores de algo que nos estamos saltando o algún tipo de fraudes sanitarios, pero bueno, a veces pues sin control o sin conocimiento también caemos en el error de tener una retirada de este tipo y la falta de control, como digo, pues también hay que preverla, ¿no? Como no podemos controlar al 100% que se nos escape algún detalle, porque como digo, tanto intencionada como desintencionadamente puede ocurrir, vamos a ponernos en la situación siempre de ser precavidos. Vamos en primer lugar a prepararnos para cuando esto ocurra, que es lo que hemos visto a lo largo del tema anterior, ¿vale? Que también enfocamos bastante la presentación en ese sentido. Vamos a ser cooperativos, tanto intradepartamentalmente como con el resto de organismos que tenemos que trabajar. Organismos sanitarios, los proveedores que tenemos que hacer la recogida, asumir la responsabilidad, porque si algo así ocurre, muy probablemente tengamos responsabilidad, de hecho, al 100% lo diría. Habrá algo que se nos habrá escapado tanto si ha sido, insisto, un error como si ha sido una falta de control intencionada. Y luego que tengamos agilidad, que no velocidad. Luego intentaré que quede clara la diferencia. En la fase de preparación, que es donde me gustaría hacer un poco más de hincapié, solo por repasar algunos términos, bajo mi punto de vista es donde más podemos tener el control de la situación si esto llega a ocurrir en algún momento. Y para ello es muy importante diseñar un protocolo de actuación y, de hecho, no solo diseñarlo y tenerlo ahí guardado en la parte documental de sistemas, sino también tenerlo implantado, informar a los colaterales y frenarlos a tiempo, que no haya una expansión y que no se nos complique la situación, como digo, de cara a la reputación global. ¿Esto qué implica? Esto implica que tenemos que poner todos los medios al servicio de la gestión y colaborar con las autoridades, como ya hemos dicho, con los proveedores, con el colectivo afectado. No hagamos nada, sea no sea nuestra responsabilidad o queramos nosotros asumir que ha sido un recursos, como veremos más a la acción. Entonces, concluyendo y sobre el marco que quería mostrarles de la preparación ante respuesta, preparación y respuesta ante emergencias, pues, y dando el marco que manejaba esa academia que es especialista para ese sentido, bueno, antes de que dé la explicación, me están oyendo y me están viendo la pantalla, ¿cierto? Qué pena preguntarles de nuevo, sino que pues como me salí y volví a entrar, listo, gracias. Quería enmarcar que la preparación y respuesta ante emergencia pues debe generar una cantidad de información como los planes de emergencia, los sistemas de evacuación, las marcaciones de esa gestión y adicionalmente en el tema de las alertas alimentarias debemos estar asociados
a los entes que están interactuando con esta gestión. Ejemplo, pues el tema de bomberos, pues hace parte de esta gestión. Todos los entes gubernamentales que están destinados para esta gestión deben estar empalmados de nuestra gestión interna para que conozcan y comprendan y aparte nos colaboren con la identificación de esas marcaciones de respuesta y que las avalen en unas gestiones de verificación que pues es el resultado o la necesidad o función determinada de estas entidades. Es importante que veamos desde la preparación hasta la ejecución y que esa información, como lo mencionamos en el video, como lo mencionamos en el video, pues esté hacia y formalizada dentro de la organización en materia de que el conocimiento es pleno y que nosotros dentro de las actividades complementarias a nuestras funciones diarias, pues las tengamos marcadas intrínsecamente dentro de nuestros documentos rectores como lo es o perfiles del cargo. Eso es importante y adicionalmente que es transversal a toda la organización, que esas funciones sean transversales como las de seguridad y salud mental, pero nosotros tenemos compromisos, usar por ejemplo los elementos de protección personal o la dotación, es obligatoriedad y debe estar en esas gestiones, ¿vale? Entonces, para dar los tres grandes pilares, tienen estos tres documentos rectores que se asocian y se construyen con todos los parámetros anteriores que hemos visto. No olviden el códex alimentario, los 5 pasos preliminares, los 7 principios de los hazard, los planes de los hazard, que también están aquí dentro de la planificación. Toda esa información empieza a dar valor en estos documentos rectores que son los pilares fundamentales de la construcción, de la ejecución de estas cadenas alimentarias. Entonces, el programa de prerequisitos, el sistema de trazabilidad y la preparación ante respuesta son documentos esenciales para generar esa garantía de la inocuidad de los alimentos, ¿vale? Es importante que tengan clarísimo que esa información es de vital importancia y que son deberes y requisitos que tenemos que construir dentro de la documentación que vamos a generar para empezar a implementar esos análisis y controles necesarios que se requieren dentro de estas gestiones, más precisamente de la cadena alimentaria. Posterior a ello, y en la planificación, y si se dan cuenta cuando hablábamos en la anterior clase de la planificación, aquí nos habla del análisis de riesgos. Debemos saber identificar los riesgos asociados más, y en este camino de los procesos operativos, los riesgos asociados a los riesgos asociados a esta gestión de la inocuidad alimentaria. Y adicionalmente a ello, con una diferencia a lo que habla las anteriores especializaciones, aquí nos establece un análisis de esos riesgos. Esos análisis nos dan una veracidad de que sí los tenemos contemplados en los documentos rectores que anteriormente. Esa gestión, pues de palmar con esa producción de empiezan a establecer esos peligros y al tener ya unos peligros identificados, pues ya podemos determinar cuáles son nuestros riesgos. Pero esos riesgos deben tener una identificación que es un análisis para poder verificar a nivel científico cuáles son las medidas de control a nivel científico, de ingeniería y administrativo que podemos aplicar en estos controles. Por eso es vital empezar a determinar los hazards, los puntos críticos de control y el análisis de los mismos, ¿vale? Eso está enmarcado también y asociado a los documentos rectores, como el programa de prerequisitos, al sistema de trazabilidad y a la preparación de respuesta ante emergencias. Esas variables, pues obviamente, cada uno de estos análisis de riesgos apuntan a cada una de estas necesidades de esta información eh,
gestora de toda la planificación y que será el insumo del hacer para la ejecución de la misma. Posterior a ese análisis, validamos las medidas de control. ¿Cuáles son la validación de esas medidas de control? ¿Cuáles creen ustedes? Pues los puntos críticos de control que ya hemos definido. Adicionalmente, a la verificación del sistema de trazabilidad y al sistema de monitoreo de estos puntos críticos, de estos PCC, hablar en las siglas como son. Todas esas variables que tienen controles de verificación, pues deben dar esa verificación de la validación de las mismas, que si estamos cumpliendo, si tenemos todo controlado, si las marcaciones de los registros han emanado esas gestiones y que durante su cadena de valor en unidad de medida tiempo, pues hemos cumplido y con esos procesos, pues ha generado un producto inocuo a nuestro consumidor final. ¿Vale? Y adicionalmente de las validaciones o del análisis de riesgos, las validaciones de las medidas de control establecidas, asociadas, formalizadas y comunicadas al interior y a las partes interesadas de la organización, pues posterior a ello, llegamos a verificar, a empezar a direccionar, a construir los planes de control de los riesgos ya identificados en el análisis y verificación de medidas de control. Los planes de control de los riesgos están asociados de los hazard y de los programas de requisitos. Estos dos insumos, que son el plan de los hazard, requisitos, nos dan la construcción de las medidas de ustedes que los hazard establecen son los peligros, los lineamientos sobre los riesgos y sobre asociados a esa gestión. Y donde están enmarcados tanto en los puntos críticos de control, en los PCC, y adicionalmente en los eslabones de la cadena alimentaria. Es vital que esa construcción se dé de esta manera secuencial porque esa evidencia o esa resolución de cada uno de estos factores, pues nos da la evidencia o la formación o la construcción del vector o del factor siguiente para dar certeza de que sí estamos cumpliendo. ¿Vale? Esa es la planificación. Los documentos rectores, programa de prerequisitos, sistema de trazabilidad, preparación ante respuesta, sobre esos ya nos dan unas identificaciones de riesgos, que esos riesgos son los que tenemos que analizar y empezar a verificar cuáles son las medidas, validar las medidas de control a esos riesgos asociados de esas identificaciones de esos documentos rectores y empezar ya a derivar, a documentar un plan de control de esos riesgos que están asociados al programa de prerequisitos y al plan de los hazard. ¿Vale? Y posterior a ello, verificación de la planificación estipulada en los documentos rectores. Hacer, como les he dicho yo, ambientes de prueba que generen o demanden veracidad de las acciones o planteamientos ejecutados en estos documentos. Obviamente, también debe ser verificado su análisis de los riesgos, la verificación o la validación de las medidas de control y que los planes estén abordando toda esta gestión que se está planteando en los tres documentos pilares para poder ya dar la veracidad de esta planificación. Aquí quiero hacer una marcación y que esta planificación está enmarcada en la inocuidad de los alimentos. Es una planificación que obviamente se asocia y hace parte de la plataforma estratégica y del direccionamiento estratégico, pero esta planificación es mucho más puntual por la especialidad y responsabilidad de esta gestión. Si la planificación no damos virtud de todas esas variables puntuales que son robustas y que demandan una desagregación muy puntual, pues posiblemente el nivel
riesgo o los niveles de riesgo de afectación en la área, pues se van a elevar y una implicación en salud pública que nos afecte a la reputación de la organización y posterior a ello al cierre o sellamiento de la misma. Entonces, por eso la planificación es demasiado descriptiva y demasiado minuciosa en varias variables que generan atributos para consolidar el todo necesario que se debe generar en esta gestión. Y ustedes saben bien, ya lo hemos hablado bastante, que la planificación genera los insumos para la implementación. Entonces, los tres documentos rectores, un análisis de riesgo que también son unos subnumerales que tienen la norma 22.000, la verificación de medidas de control que está dentro de la operatividad y asociado al numeral 6, nos da la veracidad de poder ejecutar un plan de control de riesgos mucho más consciente y objetivo a todas las variables que hemos identificado anteriormente, y obviamente se debe verificar esa planificación dentro de un ambiente de prueba para dar veracidad a que todo lo ejecutado y todo el accionar de esa gestión pues viene ejecutándose dentro de los criterios de aceptación, dentro de, bueno, de los criterios definidos y dentro de los niveles de aceptación que tenemos estipulados dependiendo de la connotación, de la misionalidad de la organización. ¿Vale? Esa definición de la planificación es para mí es el núcleo central de esta construcción objetiva y consciente para ya poder desplegar las otras partes del ciclo de PHVA, que es el hacer, el verificar y el actuar. Si nosotros construimos, o sea, si dentro de la organización se construye esta información de una manera robusta, asociada a metodologías propias, como lo hablábamos en las clases anteriores, metodologías aplicadas y replicadas y comprobables, podemos dar certeza de que esa construcción, y aparte verificándolo en ambientes de prueba, pues podemos dar certeza que esa construcción, pues el riesgo latente que puede impactar, pues va a ser muy mínimo. Obviamente, los imprevistos en cualquier ejecución pasan, pero si hay formas de subsanarlo, que lo podamos controlar, eh, una eficacia y eficiencia mucho más asertiva. Hablar de la planificación y cooperativo, porque esa es la diferencia. Aquí ya estamos hablando de control, que eso es en su verificación de resultados. Aquí la palabra adicional en la planificación es control, porque estas gestiones que pasan a ser la implementación en el hacer, pues deben tener un control minucioso de todas las especificaciones que debemos nosotros sí o sí cumplir para dar veracidad y garantizar que el producto sea inocuo. Entonces, posterior a ello, ya podemos hablar del hacer. El hacer ya nos marca tres gestiones y también nos empieza a verificar la palabra control. ¿Por qué la manejamos dentro de la planificación? Porque se debe definir dentro de la planificación y, como les he dicho, pasa a gestionarse en el hacer. Esos controles definidos, pues ya comprobados y verificados, pasan a ser acciones dentro del hacer. Entonces, ¿qué nos pide el hacer? La implementación del plan de seguridad alimentaria. Todo ese plan ya está distribuido en la ejecución de los tres documentos rectores. El programa, empezamos a implementar el programa de prerequisitos, empezamos a establecer y a ejecutar los sistemas o el sistema de trazabilidad necesario para dar veracidad a toda la cadena alimentaria en su marco del alcance, desde su almacén, desde su producción de sus productos complementarios, desde la concepción de los mismos hasta la entrega de su producto final al consumidor. Eso nos da ya un marco más de referencia que nos da esos lineamientos para empezar a aplicar estas gestiones, y obviamente pues nos da cumplimiento de la seguridad y que el producto
sea inocuo. Y posterior a esa implementación, pues empezamos a gestionar todo el control de seguimiento y medición y el control de producto y proceso de las no conformidades. Siempre en el accionar de la sede de las actividades de implementación, pues vamos a encontrar alteraciones que en este planteamiento inicial, la planificación, que es una planificación y control muy estricto, pues también debemos tener contemplado poder encontrar productos no conformes, que como les he dicho yo el día de hoy en las otras intervenciones, pues posiblemente pueden gestionar actividades en la ejecución misma de algún acto que no correspondía y en diferentes debilidades, productos no conformes. Y esos productos no conformes o cadena de alimentaria, antes es cuando se llega al consumo, una alerta, un control de o retirar ese producto o esa línea o ese tiraje de producción, o si no es tan complejo. En este sentido, sí, la gran mayoría de no conformidades es porque el producto no es inocuo, pero si hay un accionar que el tiraje pueda ser reproducido, porque hay acciones que se pueden volver a ejecutar y que cumpla con todas las condiciones y parámetros establecidos de cumplimiento, pues se puede volver a generar. Pero la recomendación es siempre es que cuando hay una no conformidad de la cadena alimentaria en el productivo, pues se retire ese producto o ese insumo o el producto complementario y que se vuelva a ejecutar ese tiraje. Sé que estos costos son bastante altos en el sentido financiero y en el sentido tiempo y en muchas variables que afectan cuando hay productos no conformes, pero las empresas han llevado esta gestión a la verificación de esas no conformidades en el sentido de lo que les mencionaba anteriormente. Puede ser que pueda volver a estar dentro de las condiciones de aceptabilidad y pueda volver a salir cumpliendo todas las variables establecidas. En dados casos puede ser que no, pero pues hay eh, eh, esa flexibilidad que genera algunas no conformidades. Claro está, esas no conformidades deben estar planificadas y controladas dentro de lo que hablábamos anteriormente. Es importante que tengan claro eso, es el control de producto y el proceso de la no conformidad, pues pueden estar enmarcadas en la línea de la cadena alimentaria. Y ya posterior a ello, pasamos a la verificación, que aquí me da un poco de risa porque la verificación se hace desde el planear y siempre hemos venido verificando, pero para poder segmentarlo dentro de la cadena alimentaria, pues también nos solicita, o bueno, dentro del ciclo de la mejora continua, me disculpan, para poder enmarcar en ese ciclo, pues debemos tener estas verificaciones. Control, las actividades enmarcadas tanto dentro de la cadena y adicionalmente dentro de esa supervisión de estas que ejecutan actividades de estricto cumplimiento ante emergencia. Esa documentación debe tener una verificación de su estricto cumplimiento, secuencia o la verificación objetiva, pues la verificación va a ser un poco desvirtuante por los controles anteriores. Es importante que esa conectividad esté bien enmarcada y que esas actividades, como les he dicho yo, inicialmente estén verificadas en la primera planificación, pero estas habilidades se deben enmarcar en el mejoramiento continuo para poder establecer otras posibles afectaciones que pueden estar dentro de esas gestiones que
que no hemos determinado en dado caso de los documentos anteriormente mencionados. Y obviamente aquí también nos solicita un análisis de resultados de la verificación de las actividades. Frente a los instrumentos de medición de ese estricto cumplimiento, pues deben darnos unos datos asertivos en esos rangos de tolerancia y que esos indicadores de gestión muestren esas buenas prácticas para dar unos resultados óptimos frente a esa gestión. Obviamente, hay marcaciones en los no conformidades y en las desviaciones que identificamos, pues que van a dar resultados como no los esperados, pero si el producto fue retirado, pues hace parte de nuestro diario vivir, por ponerlo en ese término, y que pues obviamente esa identificación está marcando otro indicador que sí estamos en esa parte de la cadena de valor o de la cadena alimentaria se está identificando y ese indicador empieza a dar el positivo porque pues esa viabilidad de ese proceso pues es responsabilidad. Entonces ese análisis empieza a dar esos resultados de que pues tenemos afectaciones en la cadena alimentaria que hemos encontrado varias no conformidades o productos no conformes, pero también hemos identificado que bueno, o hemos encontrado en esos resultados la verificación de que los hemos detectado y los hemos retirado antes de que salgan al consumidor. No es el menos importante, que es todo el reglamentación, el programa de prerequisitoridad, que son todas acciones que ejecutan y que nosotros de la información de los documentos rectores que anteriormente hemos hablado en la planificación y control. Si hay verificaciones o en los indicadores de gestión o en los instrumentos de medición empiezan a dar variables que son frecuentes en la curva descendente, pues debemos revisar la planificación en donde hemos encontrado esa debilidad para poderla modificar y que obviamente ustedes saben bien que estas son marcaciones en tiempo, en unidades de medida mucho más cortas, por decirlo de la manera correcta, inmediatas, pues es importante que eso esté estipulado en ese actuar. Si ya hemos encontrado afectaciones que nos deriven esas desviaciones frecuentes, pues nosotros debemos empezar a actualizar los preliminares o la planificación que hemos encontrado o que hemos construido para dar el paso al hacer. El actuar siempre nos va a interactuar con el planear, siempre va a actuar y es importante que lo tengamos claro y en estos procesos operativos es fundamental que esta gestión sea en intervalos de tiempo muy cortos para que la actuación de la actualización de esta información pues también esté dentro de ese marco de tiempo. Dentro de la diapositiva que están dentro de de su repositorio documental operativo que les estoy comentando, que es lo más relevante dentro de esta capacitación que teníamos a conclusión el día de hoy. Es importante que entiendan cómo la construcción de una cadena alimentaria y eso fue lo que generación desde sus inicios hasta para que ustedes como auditores han de ir a verificaciones, esa sabiduría y ese ejercicio de auditoría con la manera más objetiva y consecuentes, con información y con estructuración de conocimiento bien formado. Para mí ha sido un placer de parte de la corporación desearles mil éxitos en este gran camino que inician el día de hoy y si hay gente acá que quería fortalecer conocimientos, espero haberles generado esa amplitud del mismo y no es más por el día de hoy. Solo me queda decirles a todos que para mí fue un honor y un placer haber estado aquí con ustedes. Que
que tengan un desempeño en estas gestiones óptimo, que asuman esas responsabilidades con gallardía, y aquí estamos para ayudarles. Nosotros, como la Corporación Internacional de Líderes, les ayudaremos en lo que más podamos, si es su deseo, ¿vale? Entonces, muy buena noche para todos. Gracias infinitas. 22.000 gracias a todos. Que tengan una feliz noche y que descansen. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.